¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Los saludo a ustedes del grupo de Histórico. Bueno, este video es precisamente para hablar sobre historia del arte. Lo que voy a hacer es dar una retroalimentación de los temas que ya hemos visto. Sí, por ahí les voy a estar mandando ciertos videos de los temas que ustedes ya me entregaron en sus esquemas. Esto precisamente para tener más retroalimentación para después una posible evaluación. Bueno, el primer tema pues habla sobre el Renacimiento. Acuérdense, nosotros ya pasamos el gótico de casi 800 años, donde el centro fundamental o la idea fundamental, tanto religiosa como filosófica, es Dios en el centro. Y todo gira en torno a Dios. Ahora hay una nueva perspectiva, ahora es el hombre en el centro de todo, ¿no? El hombre es el que construye, el hombre es quien se crea tantas obras de arte, entonces el hombre el centro de todas las cosas. Bueno, partimos de la página 180, perdón, 82, y lo primero que habla es qué es el humanismo y cómo influyó en el nacimiento de una nueva época. Lo primero que les aparece ahí es el naturalismo franciscano. En ese tiempo pues estaba la orden de los franciscanos de San Francisco de Asís, y donde ellos se preocupaban muchísimo sobre los más pobres. Realmente era el criterio estar con el hombre, estar con los más necesitados, y ahí empieza esta nueva idea que va cuajando en el pensamiento, tanto religioso como científico. De hecho, ahí abajito en el siguiente párrafo nos dice: el humanismo renacentista está basado en las ideas filosóficas de los griegos. Esto va a permitir cambios de toda índole material, social, científica, espiritual y artística. ¿Sí? La filosofía humanista sitúa al hombre como el centro del universo. Entonces ahora el hombre toma un gran protagonismo, ¿sí? Ya no es que todas nuestras dudas las resuelve Dios, no, el hombre es quien resuelve esas dudas. Entonces se trata de un renacimiento. Bueno, esta etapa también se caracteriza por los grandes inventos. Las tecnologías de aquel tiempo pues eran la brújula, ustedes ya la conocen, el astrolabio, que permite el conocimiento de las latitudes. Antes era imposible que un navegante superara el despeje de la Tierra a grandes distancias. ¿Por qué? Porque en cuanto veía que se estaba perdiendo la Tierra, bueno, pues se regresaban. Y gracias al astrolabio y a la brújula, bueno, ya podían andar por donde quiera. Y eso le permitió pues a Cristóbal Colón llegar a América. Que bueno, ya saben una historia que no era precisamente el continente americano, pero bueno, llega a esta tierra en 1492. Bueno, también otro invento importante es la imprenta de Johannes Gutenberg, donde pues la Biblia es el primer libro, ¿no? Para ese tiempo pues ya la Biblia que estaba en latín pues es el primero de los libros, ¿no? El invento de la pólvora de los chinos, y pues de los más importantes que menciona aquí el libro, ¿no? Bueno, ¿qué es el Renacimiento? Si queremos definirlo, dice: el Renacimiento significa volver a nacer, ¿sí? Y volver a nacer desde el aspecto cultural. Bueno, abarca un periodo del siglo IV, y este periodo pues habla o se enfoca muchísimo en el arte de Grecia. Si acuérdense, lo primero de las primeras diapositivas que vimos fueron los griegos, pero también de Roma, o sea, eso se le va a conocer como el arte greco-romano. Bueno, y termina a la mitad del siglo XVI, es decir, estos 2 siglos pues, de mucha historia. El contexto pues se va a desarrollar en Florencia. Florencia va a ser el centro cultural del Renacimiento. Bueno, los primeros artistas. El primero que nos aparece aquí es Giotto de Bondone, y es considerado como el primer pintor del Renacimiento. Y no les llama la atención que sea la pintura la primera que aparece. Pues claro que sí, porque todo el arte que vimos anteriormente solamente era arquitectura y escultura. Eso era lo fundamental, la pintura muy poco. Pero en el Renacimiento la pintura va a llegar a un clima impresionante.
Hagan de cuenta que venía así de lo más básico, sube a la cúspide con el Renacimiento, pasa también después al Barroco, ¿verdad? Y de ahí empieza, creo yo, ¿sí? Ya una decadencia en ciertas cosas que ya la modernidad considera no volver a repetir esa etapa, sino ya obras como más abstractas, obras con una reflexión diferente, pues. Bueno, este señor, o bueno, todos los artistas de esa época, pues eran contratados por el clero, por los reyes, la nobleza y pues la clase burguesa que por ahí quedaban ciertos personajes de este tipo, ¿no? Solamente ellos, ¿no? Porque pues bueno, estos artistas cobraban bien. El siguiente es alguien que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es Filippo Brunelleschi, ¿sí? Quien se propuso crear un nuevo método de construcción. La historia del señor es muy interesante, ¿sí? Porque, bueno, es el que construye la cúpula más grande del mundo, que está en la Catedral de Florencia, y que hoy en día, por todas las investigaciones, no se sabe realmente cuál fue la técnica para poderla construir, ¿sí? Este señor, por ahí la historia es muy interesante. Si ustedes quieren conocer más sobre esto, busquen en YouTube el video que se llama El Domo, creo que sí. Y pues ahí le va a hablar sobre cómo se construye o cómo se dice que se construyó esta gran cúpula. Porque pues él quedó disgustado con esa población, así que quema pues todos los planos. Bueno, ¿cuáles son las características de la arquitectura del Renacimiento? Eso va a aparecer en el 84. Dice, la arquitectura del Renacimiento es horizontal, ¿sí? No es tan vertical como un edificio, es horizontal, es decir, abarca grandes extensiones. Filippo Brunelleschi aquí nos dice que él es quien crea la perspectiva, lo que nosotros hacemos en dibujo técnico con sus compañeros, pues es eso, ¿no? Es como si tú te situaras en una esquina, ves la altura del edificio, pero mientras más se aleja del ojo del observador, pues se va haciendo como más pequeña, ¿no? Hasta que se pierde un punto. Los materiales de construcción más utilizados, pues es el ladrillo, el mármol, la cantera, la madera también. La utilización de los órdenes clásicos, ¿no? Que nosotros vimos, la utilización de las cúpulas, ¿sí? Los palacios importantes de gobierno pues son rectangulares, de las grandes casonas también son muy rectangulares, arcadas de medio punto, patios centrales de forma rectangular, generalmente de 3 plantas y etc. Bueno, ¿por qué es interesante aprender esto mucho? Porque eso se trajo aquí a México, en la colonia. Acuérdense que los monjes, no había imprenta para ese tiempo, ¿sí? Apenas estaba inventada, pero muchos años antes, pues ellos transcribían los libros, y pues entre ellos no solamente filosofía y teología, que era lo que ellos estudiaban, sino también arte. Entonces esos monjes trajeron esa idea del arte que ya estaba allá, y empezaron a construir estas haciendas, estos grandes conventos con una arquitectura renacentista, ¿no? Y si ustedes ven aquí en Zamora hay varios ejemplos. Por ejemplo, donde estaba la oficina de correos, es un edificio renacentista, ¿sí? Está totalmente rectangular, en el centro un patio, ¿verdad? Y todo lo demás pues son esas arcadas que vienen de este periodo. Sí, se trajeron toda esa información aquí y empezaron a decirle a las personas de aquí cómo construir. Pues aquí no sabían de eso, ¿no? Luego pasamos a la página 85 con la pintura, y nos habla de Jan van Eyck, que es el inventor de la técnica del óleo. Imagínense el óleo, que es importantísimo para la pintura. Bueno, de él nada más se habla que él fue el inventor. Luego pasa a Donatello, quien crea estas pinturas, sobre todo de figura humana, ¿sí? Y después pasa a la escultura donde utiliza piedra, madera, mármol y bronce. Al final de esta página nos habla sobre el siglo XV,
donde aparecen algunas escuelas ya, donde se instruye a los pintores, escultores, donde hay estos oficios que se van transmitiendo de maestro a discípulo, ¿no? Y las escuelas están en Florencia y en Venecia. Bueno, acá en el 86 aparecen algunos glosarios. El esfumato es una técnica creada por Leonardo da Vinci. Hagan de cuenta que si ustedes van a pintar algo, ¿sí? En óleo, pues primero hacen la silueta, ¿no? Con un carboncillo, le van dando la silueta y demás. Y el esfumato es que después de la pintura, esa silueta de carboncillo que empezó el dibujo, pues desaparece. Esa es la técnica, se llama esfumato. Otro de los términos es las Madonas. Las Madonas, pues, es un concepto que será la Virgen María. Ese autor, el siguiente autor se llama Sandro Botticelli, y pues él habla sobre que también la pintura tiene que representar la anatomía y el movimiento de las personas, ¿no? Aquí tenemos el nacimiento de Venus, ¿sí? Una imagen pues ya muy renacentista, con unas calidades muy buenas, ¿no? Bueno, aquí están unas preguntas que ustedes hay que contestar ahí en su libro. Luego, el tiempo de los grandes. Esto es de lo más asombroso. ¿Sí? Primero, Leonardo da Vinci es el primer artista de los grandes, y artista en todos los sentidos, porque pues miren, pintor, músico, poeta, inventor, estudioso de la naturaleza, del vuelo de las aves, los caballos, etc., ¿no? Este señor pues podría hacerla de todo, ¿no? Muy famoso, aquí está la imagen del hombre de Vitruvio. Él dice que bueno, el ombligo es el centro de nuestro cuerpo, y de ahí él saca las proporciones, ¿sí? De nuestro cuerpo, y dice que pues parece que el cuerpo está diseñado perfectamente, ¿no? En la página 88, ahí nos habla sobre sus aportes. Pues decíamos el esfumato, esta técnica en la pintura, y por la obra más importante, ¿no? La Gioconda, que es la Mona Lisa. Esta obra puede ser emblemática, ¿no? De este señor. El siguiente autor que para mí es como el más grande es Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel también era de todo. Era escultor, pintor, arquitecto, inventor y demás. ¿Por qué? Porque imagínense, si él cuando estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, no solamente era diseñar, pues aquí va a ser la construcción, estas son las medidas, estos son los materiales, sino instrumentos para poder elevar un mármol que pesaba, no sé, 2 toneladas a una altura de 40 metros. ¿Sí? Ahorita pues una pluma, una grúa lo hace fácil, pero antes. Entonces ellos inventaban sus mismos mecanismos para hacerlo. Entonces eran gente impresionantemente intelectual, creativa, ¿sí? De ahí viene el concepto ingeniero, o sea, ingeniosa la persona. Bueno, la pintura más famosa pues es la que está en la Capilla Sixtina, ¿sí? Donde se dan los cónclaves y la elección del Papa. ¿Por qué? Porque crea una sensación tridimensional, ¿sí? También nos habla aquí del diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Ahorita vamos a ver más adelante que esa basílica pues participaron los mejores artistas del Renacimiento y del Barroco. ¿Por qué? Porque pues dura muchos años en construirse, pues unos van muriendo, y los que continúan con este talento pues continúan las obras. Y el último es, bueno, antes de terminar a Miguel Ángel, pues vemos esta figura, ¿no? Aquí no aparece el nombre, yo se lo coloqué, se llama Piedad del Vaticano, donde vemos a María y a Cristo después de que lo bajaron de la cruz, ahí en sus piernas. Una obra también muy significativa. Después de Miguel Ángel, el Papa contrata a Rafael Bizancio para que termine las pinturas que encontramos en el Vaticano. ¿Y por qué? Porque él se concentra mucho en las Madonas, es decir, en la Virgen María, y hace muchísimas pinturas. La mayoría de ellas que se refieren a María en el Vaticano pues son de Rafael. ¿Sí? Bueno, ya del manierismo, pues es una corriente que surge
a partir de Miguel Ángel como sus discípulos, pues vamos, ¿sí? Donde pues también ellos consisten en una estilización de las formas y del juego de luces y los colores de forma irreal. Esa es la técnica que utilizan ellos, ¿sí? Bueno, ahí vemos también una imagen, ¿sí? Y pues esto es básicamente, muchachos, este primer tema, el Renacimiento, ¿sí? Después esperen, muchachos, por ahí el video del Barroco, que también va a ser importante aprenderlo. Todo esto es retroalimentación. Este video, muchachos, también se los mando con un segundo propósito. El siguiente tema que ustedes van a hacer y me van a entregar de hoy en 8, ¿sí? Va a ser también un video. Este video, muchachos, ustedes lo pueden desarrollar como ustedes quieran. Me lo mandan a mi correo, así como lo hicieron con los trabajos pasados. ¿En qué consiste este video? Puede ser un video así, donde ustedes tengan su subrayado y poderlo explicar. Puede ser a través de, no sé, de imagen. Pueden hacer una cartulina con sus esquemas y también explicarlo. Pueden aparecer ustedes, no pueden aparecer ustedes, como ustedes consideren necesario. Ese video llega a mí y ese video no se comparte, no crean que vamos a exponer sus trabajos. Ese yo solamente lo veo para evaluarlo, ¿sí? Y por ahí ustedes tengan esa creatividad, ¿no? De poderlo hacer. Hay muchas formas, ¿no? A través de dibujitos, quienes sepan dibujar, de recortes, de lo que ustedes quieran, pues, ¿no? ¿Y de qué va a ser? Pues del siguiente tema, que es las corrientes artísticas contemporáneas, que corresponde precisamente a la unidad número 4, ¿no? Que está por aquí. Ya ustedes empiezan a desarrollarlo a partir de la 165. ¿Sí? Esta es la tarea, este video que me manden a mi correo de hoy en 8. ¿Sí? La creatividad, como ustedes quieran elaborarlo, se las dejo a su criterio. Y en el transcurso de la siguiente semana, por ahí les sigo mandando la retroalimentación del barroco, del neoclásico, del romanticismo, que son temas que me entregaron, pero que van a ser de apoyo para ustedes. Nuevamente saludos y que estén muy bien, jóvenes.